Es una evolución cronológica. Ahí se ve, Sofi. Se ve perfecto. Bueno, primer momento, primera instancia, 1970, lo que les explicaba hoy, la crisis del dólar y crisis del petróleo. Este es un condicionante externo de la deuda externa argentina, insisto. Crisis del dólar, ¿por qué? Porque cae el sistema de Bretton Woods, que había sido instalado por Estados Unidos en el multilateralismo post-Segunda Guerra Mundial. Cae el sistema de Bretton Woods, cae el sistema de cambio internacionales, y eso genera una crisis de dólares, digamos, de movimiento de dólares. ¿Quiénes generan dólares? Los países petroleros. Entonces, las mayores ganancias de los países petroleros derivan en préstamos a baja tasa de interés en países endeudados o subdesarrollados que necesitaban grandes cantidades de divisas como crédito, como financiamiento. Argentina es uno de ellos. Acá empieza a gestionarse la deuda externa argentina. En 1980-1982, el segundo granito de la conformación o el crecimiento de la deuda externa se da cuando durante el gobierno militar se privatiza, digamos, o se estatiza, mejor dicho, el fenómeno contrario, se estatiza la deuda privada. Empresas como Techin, Asindar, se ven beneficiados con una deuda privada con proveedores extranjeros porque el Estado asume esa deuda como propia. Y eso genera un mayor aumento de la deuda externa. Gobierno de Alfonsín, 1983. Acá tienen que tener en cuenta una cosa, yo acá les pongo aumento de deuda interna y hay un proceso inflacionario. Un Estado puede tener dos tipos de deuda, la deuda interna y la deuda externa. Las dos conforman la deuda pública. La deuda pública es la deuda del Estado. La deuda externa es la que se tiene con proveedores extranjeros, con organismos multilaterales de crédito, con acreedores extranjeros. Pero además hay una deuda interna. Esa deuda interna también forma parte de la deuda pública, de lo que debe el Estado Nacional, de lo que debe gastar. Durante el periodo de Alfonsín, el crecimiento de la deuda fue más interno, porque hubo más un endeudamiento interno, un gran periodo, proceso hiperinflacionario. La hiperinflación, ¿cuándo se da? Cuando la inflación se acelera y se hace desmedida. Ahí se genera lo que se llama el proceso hiperinflacionario. Con una gran emisión monetaria. Eso generó un aumento de la deuda del Tesoro Nacional, pero de manera interna. Eso contribuyó a que muchas empresas inversoras extranjeras se retiren y generen otro problema, que fue el problema del desempleo, además de la inflación y la caída de la producción y todo lo demás. Gobierno de Menem, 1989. Durante el gobierno de Menem aumentó la deuda, pero al principio bajó. ¿Qué es esto del Plan Brady? El Plan Brady es una refinanciación de los vencimientos de la deuda argentina, de la deuda externa que existía en ese momento. Cuando sale el consenso de Washington, que fija esas 10 pautas o esa receta que habíamos visto, uno de los objetivos por los cuales Argentina se incorpora al consenso de Washington y establece las relaciones famosas, relaciones carnales con Estados Unidos, era porque quería acceder al Plan Brady. El Plan Brady era un proceso de refinanciación de deuda para los países sudamericanos, fundamentalmente. Perú creo que fue otro de los que ingresó al Plan Brady y Argentina también. ¿Qué favoreció el Plan Brady? Que se refinancien los pagos de la deuda, los pagos futuros, que se puedan correr los vencimientos, y al mismo tiempo favoreció el otorgamiento de tiempo para el gobierno de Menem para desarrollar un proceso privatizador, fundamentalmente. ¿Por qué digo proceso privatizador? Porque los procesos privatizadores, por más que son muy cuestionados de la era menemista, en lo que sirvieron fue a otorgar una baja o una caída a la deuda externa argentina. ¿Por qué? Porque las empresas privatizadas debían aportar como forma de adquisición de los pliegos y de adquisición de las compañías a privatizar títulos de deuda argentina. Eso favoreció a que la deuda caiga. Pero durante el gobierno de Menem hay dos hechos fundamentales. La privatización, que genera una caída de la deuda externa, y segundo, la conformación o el ingreso al Plan Brady, que es considerado una refinanciación de la deuda. A partir de Argentina obtiene crédito, entre comillas, para pagar más tarde y refinanciar los vencimientos que tenía de deuda a futuro.
Año 2000, se sale de la convertibilidad, se provoca una debacle a nivel cambiaria, y se ingresa al famoso blindaje financiero y megacanje de títulos y bonos. ¿Qué es importante esto del blindaje financiero? ¿Qué significa? Argentina ya tenía un problema de liquidez de reservas. No tenía reservas en el Banco Central para afrontar las deudas o los pagos a nivel internacional. Con apoyo del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario establece este sistema de blindaje. ¿Qué es el blindaje financiero? Se le otorga a Argentina la posibilidad de utilizar un crédito en caso de caída estrepitosa de reservas. Blindaje que nunca se utilizó, pero que lo tuvo previsto. Todo esto derivó en el famoso corralito, la desaparición de los flujos internacionales, la caída de las reservas a gran escala, pero bueno, el blindaje que estaba previsto que hubiese significado un mayor aumento de la deuda externa, no se utilizó. 2003. Se reestructura la deuda, y acá aparece el primer pago. Vieron que se habla mucho que durante el gobierno de Néstor Kirchner hubo un proceso de desendeudamiento. En realidad lo que se pagó fueron los 8.000 y pico de millones de dólares que se les debía al Fondo Monetario Internacional. Ese fue el gran desendeudamiento que se generó durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sí hubo una reestructuración de la deuda, una reestructuración con los bonistas privados, los famosos fondos buitres, pero la deuda pública bajó en 8.000 y pico de millones de dólares, que fue lo único que se canceló, que fue una cancelación al Fondo Monetario Internacional. En el año 2010 se abre una nueva reapertura de canje que implica una nueva asunción de deuda a nivel internacional. En el 2013 viene el segundo desendeudamiento, Centro Internacional de Arreglos de Inversiones, y hace que la deuda caiga unos 2.000 millones de dólares. En el 2014 se hace la cancelación con el Club de París, ahora tenemos una cancelación que no se efectivizó. Y durante el gobierno de Macri hay un nuevo endeudamiento por 65.000 millones de dólares. ¿Por qué pongo 65.000 millones de dólares cuando todo el mundo habla de los 100.000 millones de dólares famosos? El préstamo que pide Macri al Fondo Monetario Internacional era de 100.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? El último desembolso no se hizo. Por eso quedó en 65.000 millones de dólares la deuda contraída por el gobierno de Macri, el aumento contraído a partir del año 2017-2018. Consecuencia de todo ello. Aquí tienen la evolución por gobierno, de cómo evolucionó la deuda externa, desde la década del 70, que les acabo de marcar todos los hitos, hasta la actualidad. En el día de hoy... ¿Puedes sacar una foto? Está en el PowerPoint, en cátedras virtuales lo tenés en el PowerPoint, ya lo tienen colgado. Genial. Así que lo tenés ahí. Conclusión. La deuda externa argentina está en 330.000 millones de dólares hoy, por una nueva refinanciación que se hizo. Pero esto no es lo importante. Y quiero que evalúen ustedes el gráfico que viene y me digan qué es lo importante. Este es el problema estructural argentino, que es lo que quiero que entiendan. Porque lo demás es historia y los errores cometidos en el pasado ya están. El problema es aprender a ver los errores hacia el futuro y cómo podemos salir de esto. ¿Qué conclusión sacan de este cuadro? ¿Qué pueden decirme de este cuadro? Fíjense que acá tenemos en millones de dólares y acá tenemos el porcentaje del PBI. Y acá la evolución de los años. ¿Cuál es el problema de todo esto? Está cayendo el PBI. Esa es una buena conclusión. Pero en relación con la deuda, ¿cuál es el problema? Y que la deuda es superior casi igual a lo que puede producir el país en todo un año. ¿Y entonces? Y que es altísima el porcentaje de endeudamiento. Se equipara al PBI, dice Jorge. Jorge Latrell dice se equipara al PBI. Bueno, esperen que ahí salgo y vuelvo. Ahí lo vieron en el gráfico, vuelvo a la pantalla si los veo a ustedes. Martincito, ¿querías decir algo? Sí, que si uno produce por año lo mismo que debe, nunca va a alcanzar a saldar la deuda, porque nunca te queda un superávit como para... Margen, más que superávit, no te queda un margen. Claro. Pero no tenés resto. Creo, no me acuerdo, Martín, en qué bolilla esto lo dijimos también, porque creo que este gráfico ya se les mostré.
Pero lo que dicen Cuando Chávez, explicó lo de la balanza de pagos y el ahí ajuste. está, ahí tenés razón, Melina, puede ser. Está Ahí, afilada, Melina. Melina viene Fua. con todo. El Porsche, profe, a toda costa, me parece. Claro, ya salió el Porsche en la concesionaria, eso es. Bien, lo que dicen Martín y Charo es cierto, que esto es lo que dijimos la otra vez. Si uno trabaja para pagar una deuda, nunca termina de salir. Encima que tenés una economía quebrada, tenés todo lo que producís ya embargado. Y ese es el problema estructural argentino. Ahí está el gran problema. Los hitos del pasado, a mí no me sirven de nada si no me sirvieron de experiencia para no volver a cometer errores. Y por eso lo importante de esta unidad, que es lo que quiero que ustedes se lleven, es esto, es este cuadro. Es anecdótico, porque detrás de todo este problema estamos nosotros, estamos los ciudadanos que laburamos todos los días, que tratamos de hacer las cosas bien, que pagamos los impuestos. El problema es este, que muestra la deficiencia de la estructura económica argentina, y que muestra cómo el país le es cada vez más difícil salir, porque ya el problema es estructural, no es una cuestión política o de quién se tira la línea política con quién o quién se tira la piedra a quién, que es lo que estábamos discutiendo en el bloque pasado. El problema es que la estructura económica argentina no da abasto, ni siquiera para tapar los agujeros propios o internos de la economía nuestra. ¿Se entiende? Lo que quiero que entiendan es esa relación entre deuda externa, que pareciera que nunca va a acabar, no la vamos a ver nunca en un proceso de finalización, y qué es lo que producimos. Esto, insisto, lo que ustedes producen se lo lleva un tercero, ustedes no lo disfrutan. Esa es la relación que tienen que entender. Bueno, como dicen los libros en la última página, fin. Terminé la cursada, ahora les toca a ustedes. Los escucho. Yo quiero consultarte. No. Oh, No. ¿qué? Al final de la bolilla 10, vos ya no estás en condiciones de consultarme, estás en condiciones de opinar. Porque... No, pero esto es una pregunta, una pregunta sobre el parcial. Ah, bueno, ahí sí. Claro, ¿qué querés que opine? Si querés te